Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Brando Adón Rojas, ministro del Señor y músico por su gracia. El día de hoy me acompaña mi hermano Francis Adrián Paniagua, un servidor, el cual le gusta y le encanta hablar de las proezas del Señor y al mismo tiempo honrar a Dios con mi servicio. Amén. Nosotros vamos a estar hablando de lo que es la fe. La vida completa habla de esta virtud que Dios le dio a los seres humanos. Entonces, yo voy a estar hablando de la fe desde la perspectiva etimológica. Y yo quiero definir lo que es la palabra fe en las dos perspectivas, la perspectiva hebrea y la perspectiva griega. Desde la perspectiva hebrea, la fe se traduce, viene de la palabra emuná, y significa confianza, pero también significa ser fiel. Es una firmeza, una lealtad, pero también una fidelidad. Pero de la perspectiva griega viene de la palabra pistis, que también tiene un significado más o menos igual, pero la parte griega es más intelectual que la parte hebrea. Entonces, hay algo que me impacta de la fe, es que este es un atributo que Dios nos dio para que nosotros, a través de lo que no se ve, hagamos cosas posibles. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella manifestó la fe desde la perspectiva hebrea. Ella creyó, ella tuvo confianza de que si ella le toca a Jesús, ella iba a ser sana. Es que la fe nace desde el interior, nace de una decisión interior, pero también nace del oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios es que la palabra de Dios naturalmente provoca fe, provoca confianza, provoca firmeza. Y algo que nosotros tenemos como los seres humanos es que nosotros tenemos la virtud de hacer algo posible, pero hay que dar una advertencia. No todo lo que nosotros querramos por medio de la fe va a ser posible. Me explico. Usted no puede tener fe en que su vecino va a morir, porque esa es una fe tergiversada. La fe es dirigida por la palabra de Dios. Es como que Jesús hizo la plataforma de la fe, pero nosotros caminamos en esa plataforma a través de la confianza y de la creencia. Pero dijo Jesús, si tú tienes fe como un granito de mostaza, si tú le dijeres a este monte, muévete, él se moverá. Entonces, la diferencia radica en que si tú tienes fe en la palabra de Dios y en lo que Jesús ya dijo, será posible todo. Por eso Pedro, ya para culminar, caminó sobre el mar. Porque Pedro creyó en la palabra que Jesús dijo, que Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro caminó sobre el agua. Wow, gloria a Dios. Realmente este vasto conocimiento el cual tú has expuesto a la audiencia, que Dios bendiga a la audiencia, realmente me llama un poquito la atención la palabra en una que dice que es significado de fidelidad, pero hay creyentes hoy en día que no tienen fe. Ellos creen en Dios, pero no le creen a Dios. O sea que tienen falta de fe. Entonces, si yo me hiciera una pregunta, vamos a ponerla como una pregunta retórica. El cristiano que no tiene fe, entonces no es fiel a Dios. Esa es una buena pregunta. Entonces, Santiago dice algo muy importante, que la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo yo sé que mi fe va a actuar conforme al propósito eterno que Dios tiene para conmigo? Es a través de la acción. Porque si hay algo que produce la fe, es acción. Y esa acción dice que cada acción trae una reacción. Entonces, mientras yo tenga fe, voy a ser fiel a Dios y también voy a obrar. Es como que alguien, por ejemplo, venga y profetice, lanza una profecía, y si hay algo que la profecía produce es todo, pero la gente decide si esa profecía va a cumplirse de acuerdo a sus obras, porque tienen fe en que, por ejemplo, vas a predicar a las naciones, pero ¿qué estás haciendo para predicar a las naciones?
¿Me explico? Hay gente que le profetizan que ellos van a llenar estadios y que ellos van a tener una disquera, que ya la disquera del mundo espiritual ya le firmó ya el tiempo que va a tener ahí, pero no hacen un curso de piano, por ejemplo, o no hacen un curso de canto. Ellos son supuestamente adoradores, como dicen ahora en estos tiempos, pero realmente adorar es servir. Nosotros somos adoradores, nosotros alabamos, pero ahí, cuando nosotros tomamos la acción, nosotros nos damos cuenta de que estamos dando los frutos para que esa fe sea activada. Si nosotros no actuamos en la fe, de nada sirve. Hay algo aquí en Santiago, gloria a Dios, que dice, mi alma adora a Jesús, gloria a Dios. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? Porque es que yo no puedo pretender de que yo con mi fe, yo le voy a decir al Señor que yo quiero músculo, que quiero cuadritos en mi abdomen. Si yo no obro, yo no puedo, de la noche a la mañana, yo no puedo pretender de que yo voy a amanecer con el cuerpo definido. Es con la obra. Yo tengo fe, ok, Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Haz ejercicio. Levántate temprano, sacrifica tiempo. En vez de tú levantarte tarde, levántate temprano. Yo estoy hablando. Sal a caminar, empieza a correr, hace ejercicio. Entonces, yo no puedo pretender querer algo si yo no voy en pos de eso. Fíjate, cada vez que el Señor le daba algo a alguien, lo conectaba con lo que quería hacer. Entonces, nosotros, como creyentes, debemos siempre de tener la fe presente. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos va a ayudar a nosotros, a que nosotros podamos permanecer fieles. La fe nos abre los ojos, nos da el entendimiento. Mientras la mente permanece entenebrecida, nuestro corazón se llena de oscuridad. Entonces para nosotros ver el futuro, estando en el presente, tenemos que ver fe. Porque aquí en Hebreo dice, es pues la fe, la certeza de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy buena definición, mi hermano Francis. Entonces tú me estás diciendo que si yo tengo fe, tiene que haber un área comportamental en mí, o sea, yo tengo que actuar para que esa fe sea manifiesta. Porque tú me dijiste que hay personas que creen en la palabra de Jesús, pero como no manifiestan lo que creen, entonces la fe se anula. ¿Pero por qué se anula? Por la falta de obra. Entonces, algo que a mí me impacta es que Dios como que nos dio un superpoder, porque dice ahí la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser locos para las personas normales. Exacto. Por eso la palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque como ese loco se está imaginando que el sector entero se va a salvar si eso no ha pasado. O sea, es imposible. Pero si nosotros, desde la perspectiva hebrea, que ellos creían en Dios, pero también obedecían a Dios, Jesús nos dijo a nosotros, id y prediquen el evangelio a todas naciones, a todas las personas, a toda criatura. Y nosotros ya tenemos la palabra. Dios nos repartió dones espirituales. Tú no tienes que pedir los dones, porque tú tienes dones que tienes que descubrir. Ahora, si tú descubres tus dones a través de la oración, pero tú quieres otro don, tú puedes pedírselo al Espíritu Santo, Amén. que Él te lo va a dar. Claro. Pero Francis, yo he visto personas pidiendo el don de sanidad y ellos ya lo tienen. Es tremendo. Mire, hermano, hay gente que oran por algo que ellos tienen, que es lo que acabas de mencionar. Pero ¿cómo yo puedo activar eso? ¿Cómo puedo activar eso que Dios ha puesto en mí, que yo no lo estoy utilizando, pero que yo lo quiero, pero no sé que lo tengo? Pero por la palabra me doy cuenta de que sí lo tengo. Hay que hablar para eso, hay que hablar de los enemigos de la fe. Ay, mi madre, los enemigos de la fe. Claro. ¿Cuáles son esos? Bueno, el miedo, la duda, la insuficiencia, el temor. Mire, hermano,
Si hay algo que Dios, óigame, es que si Jesús entra en la vida de una persona, inmediatamente dice que él echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos eso? ¿Por qué nosotros no? Jesús dijo, cosas mayores que esta, haré en mi nombre. ¿Qué Jesús no hizo? Jesús convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, flotó en el aire, traspasó una pared, caminó sobre las aguas, le habló al viento, hermano, y le dijo al mar que se calmara, que se callara. Entonces, cosas mayores que esas, resucitó un muerto, ministro, sanó a muchos. Entonces, nosotros, no es que nosotros vamos a estar derrochando los poderes así, de que está pasando una pared porque sí, o teletransportando en otro lugar, porque eso se usa para ocasiones. En una ocasión, me parece que fue Felipe, que en la ocasión del etíope, él estaba leyendo, pero ahí había una necesidad. Entonces, él tiene fe y actuó. Se desapareció y apareció allá. ¿Tú entiendes lo que dice? ¿Y cómo voy a entender si a mí nadie me lo explica? Entonces, ok, bien, mira, esto, ok, ya yo entiendo. Y entonces, y si ya yo creí, ¿y qué me impide eso? Ok, mira, aquí lo bautizó y se desapareció de nuevo. Y algo que a mí me impacta es que la fe es muy atacada ahora en día, porque si tú te fijas, cuando un demonio se manifiesta, el demonio juega un papel psicológico y el demonio lo que te quiere hacer dudar a través de tu pecado pasado. La palabra dice que dejemos atrás las cosas viejas. Amén, amén. Y que seamos renovados, nuestro entendimiento sea renovado, pero el entendimiento es renovado a través de Jesús. Amén. Entonces, el demonio se manifiesta, tú lo vas a reprender, pero el demonio crea duda en ti. ¿Y qué pasa? Si tú tienes dudas, si tú le pones fe a tu duda, entonces no va a ser posible que el demonio se vaya de ese lugar, porque el demonio ya se puso por encima de ti. Lo que quiere decir, como tú lo explicaste, que la duda puede ponerse superior a la fe cuando tú tienes la duda por encima de la fe. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo tengo que tener fe en las cosas de Dios, pero hemos visto cosas que pasan, por ejemplo, dentro de la iglesia, y suceden porque hay duda, pero tampoco hay unidad. Entonces, sí. tú sabes algo que yo me he fijado, que la palabra dice, si ustedes se ponen de acuerdo sobre lo que sea en la tierra, y ustedes lo piden, Jesús dijo, atento a él, yo lo haré, mi Padre lo hará. Quiere decir, Dios prácticamente nos dejó la puerta abierta para nosotros pedir lo que sea. Amén. Pero la iglesia tiene que estar unida. En el día de Pentecostés, la iglesia estaba unida, unánime. Eso significa un solo cuerpo. No es que había una parte por allá, no. Ellos estaban unidos, un solo sentir, una sola visión. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas personas, Francis, que le tienen fe a sus obras y no fe a Jesús. ¿Tú sabes? Bueno, hay un peligro serio, hermano. ¿Tú sabes por qué yo me he fijado en esto? Porque se supone que yo tengo que tener fe en Jesús. Pero si yo me voy a un monte y yo me voy a querer sanar a un enfermo porque yo fui 3 días al monte, ¿Hay problema? Eso quiere decir que yo estoy creyendo en lo que yo hago y no en Jesús. O sea, se supone que yo tengo que ir al monte, yo tengo que orar con la visión de que voy a estar con Jesús y que estuve 3 días con Jesús y que si Jesús me da el visto bueno, yo voy a ir a sanar al enfermo, porque esto trata de creer en lo que Jesús te diga. ¿Tienes algo para decir en cuanto a eso? Bueno, hermano, realmente nosotros, esa parte tiene que ver también mucho con la mente, porque la mente es capaz de hacerte creer que tus obras son la única manera de agradar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. El enemigo trata mucho de dañar nuestra mente. La Biblia habla mucho de la mente y dice renovado por el espíritu de nuestra mente. Hay un misterio muy profundo ahí,
¿Por qué el Señor permitió que nuestra mente tuviera un espíritu? Pero eso es para otra ocasión. Hay gente que sirven en la iglesia, que tienen tiempo para las cosas de Dios, no tiempo para Dios. Y eso es un peligro. Hay gente que hoy en día, ellos respaldan las actividades. Por ejemplo, respaldan las actividades, ellos están en todos los cultos, en todos los servicios, pero no tienen intimidad. Tener tiempo para Dios y tiempo para las cosas de Dios son cosas muy diferentes. Porque el tiempo para las cosas de Dios se considera aquello que tú haces, que tú, si tienes que barrer la iglesia o si tienes que cargar los instrumentos para alguna actividad. Entonces, tiempo para Dios es tu intimidad con Él. Y muchos están confundiendo esos dos parámetros. ¿Cómo yo puedo activar, como hablábamos ahorita, el don de sanidad? Si yo lo tengo, por ejemplo, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Señor hizo un milagro en ti, tú tienes que dar eso por gracia, ya tú lo tienes. Pero si tampoco no lo has tenido, si no has tenido ningún milagro que el Señor haya hecho, o sea, en cuanto a sanidad, el Señor por gracia también te lo da, porque hay una necesidad. Entonces yo no puedo pretender de que mi mente haga lo que quiera. Hay algo que se llama persistencia. Yo lo voy a definir. 3 principios. Persistencia, resistencia y dominio propio. Ese principio Satanás le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque la persistencia me dice a mí que aunque yo no quiera, aunque no tenga la ganas de hacerlo, tengo que mantenerme siempre cerca de Dios, leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ayunar y hacer sacrificio, como dice Romanos 12, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí menciona la mente, que es vuestro culto razonable. Exactamente. Y hay algo que a mí me impacta, y es que si tú te fijas, el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace un contraste, y en el libro de Gálatas, de lo que es las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Tú mencionaste el dominio propio, y es que es imposible tener el dominio propio del alma baja sin el Espíritu Santo. Exactamente. Tú sabes, el dato principal de la iglesia primitiva es que ellos se dejaban guiar del Espíritu Santo. Dice en Romanos, en esto sabéis que son hijos de Dios y se dejan guiar del Espíritu Santo. Yo veo iglesias que hacen actividades, hacen múltiples cosas, hacen la obra, pero sin el Espíritu Santo. Y Dios no nos mandó a eso. Y por eso, incluso, es que muchas cosas no pasan. Porque si hay una sanidad en un lugar, es porque el Espíritu Santo aprobó eso. Amén. Porque hay personas que dentro de la voluntad perfecta de Dios no están predestinadas que en ese momento sean sanas. Por eso se necesita la guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque la fe, como dijimos anteriormente, es creer en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí como un guía para decirnos, Francis, yo quiero que tú vayas a San Juan de la Maguana, porque allá hay una persona que está pasando esta situación. Tú vas a orar por él, inmediatamente tú ores por él, se va a sanar. Tu trabajo es creer en lo que el Espíritu Santo te dijo y hacer lo que él te dijo. Que ahí vienen las obras. Exactamente, y ahí será posible. Pero no podemos tener fe, Francis, dirigiéndonos bajo nuestra propia mente. La palabra habla mucho del corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Pero ¿qué pasa? El corazón, dentro de una parte espiritual, habla de tu alma, porque tu alma es tu corazón, pero también dentro de tu alma está tu mente. Así. Lo que son los pensamientos y las emociones te engañan, son muy engañosos. El único que conoce esos pensamientos y esas emociones es Dios. Por ende, cuando el Espíritu Santo está en una persona, tú dijiste, gana dominio. Y cuando tú tienes dominio, tú eres dueño de ti mismo. Y cuando tú eres dueño de ti mismo, tú puedes creer. Entonces, es muy importante recibir el Espíritu Santo y creer en la cosa que Dios puede hacer en algún lugar. Y para eso hay que cuidar, como dije anteriormente, hay que cuidar nuestra mente. Siguiendo los 3 principios, para culminar, ¿cómo activar nuestra fe? ¿Cómo yo puedo tener una mente alineada al propósito eterno de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que las cosas sucedan o sea, no viéndolo? Porque la fe opera en el nivel de la consciente, o sea, del consciente en el inconsciente al mismo tiempo.
La certeza de lo que se espera. Estoy consciente de que yo lo estoy esperando. Convicción de lo que no se ve, inconsciente. Yo sé que viene, pero no lo veo. Entonces, persistencia. Definí ahorita que aunque yo no tenga la ganas de hacerlo, tengo que mantenerme más cerca de Dios. Porque lo que me aleja de Dios me hace que yo pueda caer. Entonces, la resistencia, Satanás odia lo que lo resiste. El mismo Santiago dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. A Satanás no se le enfrenta, se le resiste. Quien enfrenta a Satanás es el que está dentro de ti, el Espíritu Santo. Entonces, hay momentos que te van a llegar las ganas de pecar. Vendrán desánimo, vendrá la duda. Pero si tú lo resistes, si tienes la persistencia y te mantienes cerca de Dios, es posible que estos rastros de pecado no pisen tu puerta. Amén. Y yo veo una parte esencial que tú mencionaste, ya para culminar, es que sin el Espíritu Santo no podemos tener persistencia, porque la carne se cansa. Sí. La carne entra en un estado químico, que eso sucede cuando tú te compras un carro, cuando tú te enamoras de una persona. Tú duras un proceso de enamoramiento, pero luego de ahí lo que te mantiene es la persistencia. Así es. Personas se compran un carro, están contentos, lo lavan, no quieren verlo sucio, pero luego de 2 años no le importa. Si está sucio o no. Lo único que mantiene esa persistencia es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo también te da el último principio, que es el dominio propio. Porque tu carne, tú no puedes permitir que tu carne haga lo que quiera. Tú tienes que dominar tu carne. ¿Y hay algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedir? Enamórate del Espíritu Santo. Amén. Enamórense del Espíritu Santo.